Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que encontraremos la ecuación de una elipse, pero esta vez cumple las siguientes propiedades. Nos dan sus dos focos y la longitud del lado recto. Entonces observen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que el foco 1 es 4,5 y el foco 2 es 4,-1. Y tenemos que el lado recto es 32/5. Ahora, debemos encontrar la ecuación de la elipse. Entonces, observemos lo siguiente. Observen que estos focos tienen la X fija y la Y se mueve. Entonces, en este caso, esta elipse sería vertical. Y cuando una elipse es vertical, recuerden que cumple la siguiente ecuación. Que x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces observen, debemos encontrar b, a y el centro que es h, k. Entonces ahora vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Observen, tenemos los focos. Nosotros con los focos, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar el valor de c. Además, tenemos que el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. Y de alguna manera tenemos la siguiente relación. Tenemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces observen, si nosotros encontramos c, aquí vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y que podemos solucionar fácilmente. Ahora vamos a hacer eso, vamos a encontrar primero c. Entonces recuerden, la distancia entre los dos focos sería 2c, porque la distancia hasta el centro sería c, más la distancia hasta el otro foco sería otra vez c. Es decir, esta distancia entre estos dos focos sería 2c. Es decir, la distancia entre el foco 1 y el foco 2 sería 2c. Ahora, ¿cuál es la distancia entre esos dos focos? Observen, como la x es fija, simplemente debemos restar la componente y de cada uno de estos dos puntos. Es decir, esta distancia simplemente va a ser 5 menos menos 1. Y esto va a ser igual a 2c. Y 5 menos menos 1 es lo mismo que 5 más 1. Y esto va a ser igual a 2c. Pero 5 más 1 es 6. Y esto va a ser 2c. Ahora simplemente despejando c nos va a quedar que c es igual a 6 sobre 2. Pasando este 2 que está multiplicando a dividir. Y nos va a quedar entonces que c vale 3. Entonces aquí encontramos c. Ahora observen lo siguiente. Tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos el lado recto y esta otra ecuación. Entonces simplemente escribámosla. El lado recto, que es 32/5, va a ser igual a ¿qué? A 2b cuadrado sobre a. Y tenemos esta otra ecuación que nos dice lo siguiente, que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pero es que c al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9. Ahora simplemente simplifiquemos un poco esta expresión para que podamos de cierta manera resolver esta ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. Pasamos esta a que está dividiendo a multiplicar y este 5 que está dividiendo también aquí a multiplicar. Es decir, nos queda a por 32, que es 32a, va a ser igual a ¿qué? A 5 por b, que sería 10b cuadrado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que esta primera expresión es la ecuación 1 y esta es la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de aquí b al cuadrado y la vamos a reemplazar en la 2. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de 1 que pasamos este 9 que está sumando a restar. Entonces nos va a quedar a cuadrado menos 9 es igual a b cuadrado. Ahora este b cuadrado lo vamos a reemplazar en 2. Entonces reemplazando b cuadrado en 2, ¿qué vamos a tener? Que 32a va a ser igual a 10 por b cuadrado. Pero es que b cuadrado, ¿qué es? B cuadrado es a al cuadrado menos 9. Ahora simplemente distribuyamos esto. Nos va a quedar que 32a va a ser igual a 10 por a al cuadrado, que es 10a al cuadrado, más por menos nos da menos, y 10 por 9 nos da 90. Ahora observen que esto es una ecuación cuadrática. Recuerden que para las ecuaciones cuadráticas simplemente debemos
igualar a 0, es decir, pasar todos los términos hacia un lugar de la igualdad y aplicar la fórmula general o factorizar. Entonces simplemente hagamos eso. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 10a al cuadrado menos, vamos a pasar este hacia acá, o sea que va a quedar 32a menos 90 va a ser igual a 0. Entonces observen, tenemos esta ecuación cuadrática. Ahora lo que debemos hacer para resolver esto es aplicar la fórmula general. ¿Qué nos dice? Que a va a ser igual a ¿qué? A menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Observen lo siguiente, entonces ¿qué va a hacer esto? Menos b es el término que acompaña aquí esta variable. Entonces menos por menos nos va a dar más. O sea que nos queda 32 más o menos la raíz de b, que sería 32 en este caso, menos 32, perdón, al cuadrado, menos 4 por a, que vale 10, por c, que vale 90. Y esto sobre 2a, o sea, 2 por 10. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, borremos acá. Vamos a tener que a va a ser igual a 32 más o menos la raíz de 32 al cuadrado, que vale 1024. Ahora, ¿qué tenemos? Más por menos nos va a dar menos. Acuérdense que aquí era menos 90. Simplemente escribámoslo acá para que se vea. Esto aquí es menos 90. Observen, aquí es menos 90. O sea que aquí va menos 90. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Que más por menos nos da menos. Por menos nos da más. O sea que aquí nos va a dar más. Y 4 por 10 por 90 nos va a dar 3600. Y esto sobre 2 por 10 que nos va a dar 20. Ahora, ¿qué va a ser a? A va a ser igual a 32 más o menos raíz. Y 3600 más 1024 nos va a dar 4624. Y esto sobre 20. Ahora sigamos borrando acá. Solamente dejemos estas dos ecuaciones. Vamos a ponerlas por acá para que no se nos borren. Las vamos a tener en cuenta. Aquí las voy a señalar. Entonces seguimos aquí nuestro procedimiento. ¿Qué sigue aquí? Entonces nos queda que a va a ser igual a 32 más o menos raíz de 4624. Y esto nos va a dar 68. Y esto sobre 20. Ahora aquí ya podemos sacar las dos valores que puede tomar a. A puede ser igual a 32 más 68 sobre 20. Que observen, dan 32 más 68 que es 100 sobre 20. Es decir, a vale 5. O por el otro lado nos va a quedar lo siguiente. O a vale ¿cuánto? 32 menos 68 sobre 20. Pero esto nos da menos 36 sobre 20. Ahora observen lo siguiente. Recuerden que a es una distancia. Entonces a no puede ser negativa. Es decir, esta respuesta no nos sirve. Por lo tanto, a vale 5. Entonces ya tenemos a. Ahora, con a podemos encontrar b. Observen que si tenemos a, de aquí podemos encontrar b. Entonces simplemente borremos esto que ya no nos interesa. Ahora vamos a reemplazar esta a en 1. Y observen lo que nos va a dar. Si a la reemplazamos en 1, nos queda a al cuadrado, que vale 5 al cuadrado, es decir, 25, va a ser igual a b al cuadrado más 9. Es decir, 25 y este 9 que está sumando lo pasamos a restar. Va a ser igual a b al cuadrado. Entonces 25 menos 9 nos va a dar 16. Y esto va a ser igual a b al cuadrado. Ahora sacando raíz, nos queda que raíz de 16 va a ser igual a b. Entonces b va a ser igual a 4. O lo mismo, 4 va a ser igual a b. Entonces aquí ya encontramos el valor de a y de b. Lo único que nos falta para escribir la ecuación de la elipse es encontrar h y k. Pero lo mismo que hacíamos ahorita. Para encontrar h y k, ¿qué hacemos? Pues observen. Esta elipse
es vertical. Y nosotros tenemos lo siguiente, tenemos estos dos focos. Entonces observen, este foco de arriba es el que tiene más valores, es decir, este sería el foco 1, porque tiene el valor 5 para la Y, y este sería el foco 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para encontrar el centro, podemos hacer dos cosas, hallar el punto medio entre estos dos, que lo podemos hallar, o simplemente sumarle a este foco 2 una distancia C, que recuerden que C valía 3. Ténganlo en cuenta. Entonces podemos hacerlo de las dos maneras. En este caso simplemente vamos a hallar el punto medio. Ahora, para hallar el punto medio, es decir, recuerden que nosotros tenemos que este centro sería el punto medio entre F1 y F2. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del punto medio? Y son las primeras coordenadas, es decir, la coordenada X de uno más la del otro, sobre 2. Es decir, 4 más 4 sobre 2. Y esto, coma, las segundas coordenadas sobre 2, es decir, 5 más menos 1, es decir, menos 1 sobre 2. Es decir, ese centro tendría coordenadas 4 más 4, que es 8, sobre 2, que es 4. Y 5 menos 1 nos da 4, sobre 2 nos va a dar 2. Es decir, aquí encontramos el centro. Ahora, vamos a escribir la ecuación de la elipse. Entonces ya tenemos el centro A y B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribamos simplemente la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse sería x menos h, que vale 4, al cuadrado sobre b al cuadrado. Pero b vale 4. Y 4 al cuadrado nos va a dar 16. Esto más y menos k, pero k vale 2. Y esto al cuadrado, sobre a al cuadrado. Pero a vale 5, al cuadrado vale 25. Y esto vale 1. Entonces observen, aquí quedó expresada la ecuación de la elipse que tiene estos dos focos y cuyo lado recto mide esto.